Bueno, bienvenidos todos a este 12º capítulo de Vamos Pa' Eso. Hoy tenemos la oportunidad de compartir tal vez con uno de los mejores congresistas en mi criterio, uno de esos congresistas que se destacó por su labor, por su gestión crítica, por abanderarse también de una cantidad de causas que lastimosamente en medio de las realidades políticas muchas personas no quieren hablar. Una persona que respeto mucho por su sentido crítico, una persona que respeto mucho por su forma de hacer política, por mantener siempre la línea del respeto, por ser algo diferente hoy, y es tratar de ser disruptivos, por tratar de tender puentes con las personas que piensan distinto y no afincarse en la radicalidad. Bienvenido, querido Mauricio, a este tu podcast. Bravo, hijo madre, qué bueno tenerte acá. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal va todo? Juanjo, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Casi me hace aguar los ojos porque todavía estoy así sensible. Como dice Amparito Grisales, se me puso la piel de gallina de recordar pues estos 4 años de trabajo, y gracias por la generosidad de tus palabras y por la invitación. Y pues qué hit estar aquí hablando de todo lo que implica el sancocho, más bien como la changua de lo que es la política en el Congreso. Sin duda alguna, sin duda Sin alguna. que los rolos vayan a decir que estoy atacando la changua, estoy diciendo que es exótico. Nosotros como rolos, algunos no amantes de la changua, pero con sentido de pertenencia le hemos aprendido a defender, carajo. ¿Está confesando que usted no es amante de la changua? No, yo me la como y llego hasta el momento, tengo un acto de sensatez de defenderla hasta cuando hay que echarle un chorro de leche. Ya después de eso acepto lo particular y bizarro que puede llegar a tener, pero se hace. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Qué tal va todo hoy? Bienvenido nuevamente. Nosotros y yo personalmente, como te decía en la introducción, te respeto mucho. Gracias. Te respeto muchísimo porque eres parte de un grupo de congresistas. Esto parece como una tragicomedia griega, esa vaina. Unas personas que se destacaron muchísimo por su trabajo, unas personas que no tuvieron ningún problema en tomar posiciones en muchos escenarios. Personas como tú, como Gabriel Santos, como José Daniel López. Bueno, Juanita decidió no optar nuevamente, ahorita va para un puesto muy interesante, que sin duda le harán mucha falta a la Cámara de Representantes por ese mensaje que te decía ahorita. Yo he sido incluso una persona, de pronto tú en medio de todas esas interacciones que tienes en Twitter, yo te critiqué en algunos puntos, siempre desde el respeto, pero ustedes dejaron un mensaje muy valioso en la política colombiana, y era la idea de poder generar consensos a pesar de las diferencias. Gabriel, él es un tipo que pertenece a un partido, acá hablamos con él, lo difícil que fue a él pararse en temas como la marihuana, como la eutanasia, pero él deja un mensaje muy interesante, y es que en la política, después de muchísimos años de una polarización exagerada, realmente se pueden encontrar en lo común y hacer algo. Entonces, yo quiero preguntarte primero, ¿quién es Mauricio? ¿Cómo llega a la política? Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿Quién es Mauricio Toro? Yo siempre he dicho que un emprendedor apasionado por la innovación, curioso, excesivamente curioso, y que mi mamá siempre me regaña que deje de ser curioso, metido. Usted se mete en donde no lo han llamado, como por ejemplo en la política, cosa que a ella no le seducía para nada. Y ese es Mauricio Toro, una persona apasionada por ensayar cosas distintas, por meterse donde lo han llamado, por preguntarse y por qué no. Y llego a la política precisamente en un momento de esos de preguntarme, bueno, si esto no funciona, ¿qué puede hacer un ciudadano de a pie porque esto funcione, aparte de votar juiciosamente? Tiene que haber algo más que podamos hacer. Y entonces yo venía al mundo del emprendimiento, tenía una empresa de tecnología y una de consultoría, y venía de la docencia, fui profesor de la Javeriana, profesor del CESA, de la Bolivariana. Y entonces un día con unos amigos emprendedores, tomándome unas cervecitas en un BBC por allá en el Parkway, yo empiezo a quejarme. No, es que este hijuepucha país y estos malditos políticos y todo esto que pasa, y las facturas que le pagan a uno por allá 200 días y nadie hace nada, y que se roban la plata, y empecé como una quejadera. Y entonces un amigo me dice a mí, Mauro, hay que hacer algo, o sea, uno se va del país, o qué podemos hacer para que esto no sea así. Yo me quedé pensando y dije,
Tenemos que entender el valor tan importante que tiene la política, que es lo que la ciudadanía no se ha dado cuenta, porque oigo mucho tiempo a personas decir, es que la política no es conmigo. No, mira, no me llames para eso porque yo no tengo nada que ver con eso. Y resulta que la política tiene que ver con todos nuestros santos días. Con los zapatos que te pones por la mañana, si los tienes o no. Con la carne, el arroz y la papa que te comes por la mañana, si te la comes o no la tienes. Con la baldosa que lo escupe a uno y le vuelve nada a los zapatos. Si te montas en Transmilenio, en SITP, en bicicleta o no, si te roban o no, si los servicios públicos suben o bajan, si la administración abusa, detiene el edificio o no, si la policía se porta mal contigo o no, si el tránsito te extorsiona o no. Es decir, todo, si te suben el salario, te lo bajan, si las pensiones van a ser una realidad o no. Todo, absolutamente todo en tu vida es político. Y hay que entender que para que las cosas sean a favor de nosotros los ciudadanos, pues hay que inferir, hay que incidir. O te lanzas y representan esas banderas, o apoyas a alguien que las represente, pero quedarte quieto, pues es no hacer nada, y eso no hacer nada cuesta. Entonces un día le digo yo a mis amigos, por un reto también de mi mamá, que dice, deje de quejarse, váyase a vivir a otra parte o haga algo por el país. Yo ya le dejé el país que pude, yo ya me voy a pensionar, y había entrado en una espiral de pesimismo. Y estoy hablando del año 2016, 2017, pesimista. Este país se lo comió el marrano, aquí no hay nada que hacer, me voy a ir más bien. Y ese día, ante el comentario de unos amigos y el de mi mamá de haga algo y no se queje, pues dije, pues voy a hacer algo. Mi abuela decía brutos pero decididos. Sí, sí, sí. O sea, métase, claro. Haga algo, no importa, no lo piense tanto, pero cambie la cosa, decídase hacer algo. Y entonces senté a mis alumnos, a mis amigos emprendedores y les dije, lancemos a alguien. Busquemos un emprendedor que nos entienda, un ciudadano de a pie sin privilegios, que nos entienda, le montamos algo muy bacano y lo lanzamos. Y empecé esa búsqueda 15 días. Y oiga, nadie, esa política no tiene que ver conmigo. ¿Yo para qué? Eso es para la gente que está por allá. Yo no tengo nada que ver con política, no me metan eso. Y entonces yo quedé muy frustrado porque dije, nadie cree que esto tenga que ver con todo. Y un amigo me dice, pues entonces le tocó a usted por sapo. Entonces me quedé pensando y dije, pues sí, ¿por qué no? Lo peor que puede pasar es que yo me lance y me queme. Si me quemo, no es que me vaya a quemar con aceite, simplemente que eso da una vergüenza, porque ya les conté la vergüenza que eso da, pero eso se pasa rápido porque en este país todos los días pasa algo y la gente se le olvida. En segundo lugar, no va a pasar nada malo, simplemente no llegué y listo, seguirán los planes en la vida y uno del suelo no pasa. Y entonces me lancé con una campaña apoyado por emprendedores, por gente de plataformas, por estudiantes, por jóvenes, con un eslogan que decía, si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Así es, lo recuerdo. Y llegué porque se dieron muchas cosas en ese momento, la política, la polarización era distinta, Mocus en su mejor momento, Claudia López en su mejor momento, el Partido Verde, lo mismo Sergio Fajardo, acuérdense que casi gana, era el momento de la esperanza después de un proceso de posconflicto, donde la gente estaba con la esperanza de si acabó la guerra, ¿qué se viene? Querían oír propuestas y yo traje unas propuestas de un momento de esperanza y pues llegamos al Congreso de la República más asustado porque pues yo dije, güey, madre, ya no pensé llegar, la verdad yo no pensaba llegar y cuando llegamos ya el otro día me levanté y dije, perdón la palabra que voy a hacer, la cagamos, la cagamos, ¿cómo así que la cagamos? Me acuerdo que me desperté y lo primero que vi fue unas llamadas perdidas de mi mamá y lo primero que le dije fue a mi mamá, luego a mi hermano y dije, la cagué. ¿Cómo así? Ganamos, pero al contrario, dije, no, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a cumplir a la gente? ¿Cómo se come la política? ¿Cómo funciona esa changua allá adentro o ese sancocho? Y fue toda una experiencia maravillosa, pero así llegué. Tú dices un par de cosas tremendamente importantes que me gustaría profundizar un poco. Yo creo que, si me permites el atrevimiento, tú con este grupo de congresistas mostraron que la política y generaron la esperanza de que la política puede ser distinta. Nosotros estábamos, y yo creo que la sociedad colombiana todavía vive en esa resignación de que la política hay que hacerla de una forma. E incluso a ti te dicen, entre y juegue con los mecanismos con los que se hace la política para tratar de cambiar la forma de hacerlo. Entonces obviamente están las cifras incluso de cuánto tienes que tener tú para llegar al Congreso, a la Cámara, al Senado, para ser presidente, para ser alcalde. Pero digamos que eso también estaba como un proceso ahí de resignación colectiva en el que las personas precisamente no querían participar porque no querían verse metidos en esa dinámica, ¿cierto? Pero también porque o no tenían los recursos, en fin, tantas cosas.
¿Tú crees en este momento que después de lo que pasó hace 4 años, de lo que ha venido sucediendo progresivamente, uno pueda mandar el mensaje de que la política hoy se puede hacer de una manera distinta? Sí, sin duda, y creo que lo hemos demostrado ese grupo de jóvenes que llegamos a trabajar de una forma distinta, que tuvimos la suerte por la época del momento de esperanza, pues de llegar sin campañas costosas. La mía fue una de las más baratas de todas las campañas al Congreso de la República. Yo vendí mi carro y con eso hice mi campaña vendiendo sacos en ese momento, pidiendo donaciones en bitcoins que no me dieron porque estaba creciendo en ese entonces. Lo cogiste, ¿no? Sí, o sea, En el madre, momento que no no valía era. nada. Le digo que recibo donaciones y al otro día se sube esa vaina, pues nadie me iba a dar ni un satoshi, que es lo que se le llama la fracción de un bitcoin. Entonces, pero llegamos haciendo vacas, amigos restauranteros me decían, mano, aquí el lunes nadie viene, si usted llena el restaurante, le doy la utilidad. Y yo llamando a todos mis amigos, oiga, el lunes quiere ir a almorzar al centro, ahora, pero yo trabajo en la 100, como yo, es para apoyar mi campaña. Y cuando llegaban, almuerzo de 50.000 y era corrientazo. Decía, marica, Mauro, pero yo, es para que me apoye, porque me van a dar la utilidad. ¿Alguno les ofrecía en principio diferencia? ¿Alguno? Nada, esto era a CPM, pero basiquito, porque necesitábamos llegar a la rentabilidad. Eso ni cerveza, eso era jugo era frutiño. El punto es que esta fue una campaña que demostró que sí, que se podía hacer sin plata, sin compromisos, sin alianzas distintas a las de los ciudadanos. Y este grupo de gente que llegó así, que no fueron muchos, pero creo que importantes, fuimos por ahí un grupo de unos 10 u 11, que nunca eso había pasado en el Congreso. Empezamos a demostrar que sin clientelismo, sin pedir puestos, sin pedir plata prestada a nadie, ni endeudarnos con gente, ni pedir favores, podíamos llegar, y eso fue lo que nos caracterizó, en especial a este grupo, digamos, de Gabriel, de Reyes Curi, de Juanita, el mío, de llegar sin deberle nada a nadie y decir lo que queríamos decir, defendiendo a la ciudadanía, renunciando a nuestros esquemas de seguridad, algunos de nosotros, porque uno llega al Congreso y esto le llama una cosa que le llama es que el kit. Ay, venga, reciba el kit. Y yo pensé pues que era esfero, libretica, borrador, liquid paper, alguna cosa. Camionetica nueva. Camioneta, un chaleco, una escolta con arma. Y yo dije, a mí nadie me ha mandado a matar, a mí nadie me ha amenazado. Pues claramente muchos renunciamos a esos privilegios de lo que implicaba eso. Entonces esto demostró que sí se puede. ¿Qué pasó luego? Se polarizó, los políticos que estaban muy tranquilos porque no creían que se pudiera llegar por medio de redes y sin estos esquemas de ellos, se reinventaron en esta oportunidad y dijeron, jue madre, la vez pasada llegaron 15 así, donde nos descuidemos, pues carajo, llegan 200, y efectivamente esto terminó siendo el Congreso de las maquinarias, de la plata y de la danza de los millones. El gobierno levantó la ley de garantías y durante ese tiempo se utilizaron muchos recursos públicos para hacer, y por eso aquellos que hacíamos esa política no pudimos llegar de esa misma manera. Entonces sí se puede y hay que seguirlo haciendo. O sea, yo anticipándome un poco, ¿crees tú que de pronto eso fue la razón por la que esos liderazgos, yo creo que en todos los casos hay unos puntos particulares, pero puede llegar a ser la razón por las cuales muchos no pudieron reelegirse? Yo creo que fue un cóctel y había muchos ingredientes que se fueron sumando. Estábamos en un momento muy distinto a 2017-18, es la polarización extrema, pesimismo total, ira en la gente. 2017-2018 era esperanza, felicidad, esperanza de cambio, no la polarización que teníamos. Entonces, claro, llegamos a un momento de polarización, un momento de mucho dinero, digamos, rondando por el mismo miedo a la polarización. Pues las derechas lo que hicieron fue tomar la plata del Estado para fortalecerse. Demuestra de eso es que crecieron esas derechas y la polarización disminuyó el centro y esas posiciones, digamos, no confrontativas. Primer ingrediente, el pacto fue un fenómeno impresionante. Para darte el ejemplo de Bogotá, pasaron de tener 2 curules a casi 8 curules, ahorita están en eso. Eso quiere decir que el efecto del pacto, que fue el recalentamiento de la sociedad por todo lo que pasó en los últimos 4 años, las maquinarias metiéndole plata en los partidos de derecha, generaron esa extrapolación de formas, y los que estábamos en el centro, que no hacíamos política destruyendo, sino proponiendo, no era el momento, las emociones de este momento no eran. Entonces es una mezcla de todo lo que nos dejó por fuera pues a varios de los que además estábamos dentro del listado de los 10 mejores durante 4 años. No, sin duda alguna, y eso va a hacer muchísima falta. Y ahorita tocas el tema de la lista del pacto. ¿Qué opinión tienes sobre las listas cerradas para la construcción del Congreso? Ese es un debate amplio político que seguro se va a dar en la próxima reforma política, sobre si lo que se debe hacer la que tumbó la Corte.
No, en esa no se habló de lista cerrada, se mantuvo igual, donde cada partido decide, para quienes nos están oyendo, la lista cerrada es que usted solamente vota por el logo del partido, no hay números en esas casillas y de acuerdo a los votos se distribuye un número de curules que se hayan inscrito. Sí, de acuerdo al código. En el caso de las listas abiertas es que es un voto preferente, es decir, usted tiene que marcar un número y ese voto se va para ese número, entonces no gana el 101 a veces, sino el 108. Entonces, lo que hoy va a terminar pasando es que seguro en una eventual reforma política van a volver. Colombia ya tuvo listas cerradas en una reforma política, volvieron y las abrieron y vamos a volver a pendular a listas cerradas. Eso tiene una cosa buena y es el fortalecimiento de los partidos para que la gente se identifique no con la persona, porque muchas veces uno encuentra gente dentro de los partidos ahí va el problema, ¿no? muy distinta. Eso tiene unos problemas. Se puede posicionar el partido, pero también se privilegia la política del esfero. Y es decir, que es el dueño del partido, los directivos del partido, que por rosca pueden decidir quiénes son los que quedan de primeros. Y pues son, en el caso de Bogotá, 18 puestos. Un partido no saca 18 curules, saca entre 3, máximo 5, caso pacto 8. Entonces, pues lo grave de esto es quiénes son los primeros 4 o 5 que son los que van a ganar. El de la rosca, el del amigo, esa es una pregunta. Entonces, rompe la posibilidad de que liderazgos nuevos, como por ejemplo el de nosotros, lleguen, porque no somos del partido. Yo no tenía partido. Yo un día dije, Google, ¿cómo meterse a un partido político? ¿Qué es un aval? ¿Cómo se mete un aval? Entonces yo tuve que irme con carpeta en mano para el Partido Verde a decir, oiga, ¿me explican cómo es lo del aval? Entonces no, que un proceso, y yo participé en un proceso de selección, de concurso público que hizo el partido y me quedé entre 18 después de 120 que se presentaron y ahí balotearon el número, pero como es directo por preferencia, pues yo pude llegar. Imagínense una persona joven, vos que querás meterte en política, con lista cerrada llegás al partido y ¿quién es este man? No, que es muy bueno, un abogado maravilloso, que analiza, que sabe derecho, que sería lujo para poderlo tener en el Congreso. Sí, pero pues es que aquí hay gente que lleva 10 años construyendo partidos, ¿yo cómo le doy el número antes a él? Eso es un lío que no ha resuelto nadie. Y además que ahí hay un tema cuestionable, porque es que de pronto en un país, aunque eso es un fenómeno global, pero en un país en el cual existe una crisis de identidad política y de principios de los propios partidos, no nos vayamos tan lejos. El Partido Liberal eligió a la senadora Sara Castellanos. Es una mujer a la que respeto en sus posiciones políticas. Yo no comparto que vaya la religión y la política de la mano, porque es que la historia es suficientemente prolífica para mostrarnos todo lo malo que ha pasado con eso. Y es que uno puede tener sus creencias, pero no trate de imponerle sus creencias a los demás. Es un parámetro bastante básico. Te doy un dato. Me enteré hace poco que Colombia es de los pocos países de América Latina, si no es el único, que permite que un pastor en ejercicio sea hoy senador o representante. En el resto de los países les dicen, ok, usted tiene que renunciar a su profesión, a su carrera, a su negocio, como lo quiera ver cada uno, de pastor, y se dedica solo a esto. Ellos pueden ser pastores, así que no ganen plata, porque eso sí no lo pueden hacer, pero eso genera un conflicto de interés por lo que estás diciendo. Sin duda alguna. Menos mal no se cumplió la profecía de John Milton, que dijo que ya va a ser más del 1%. ¡Dios mío! Rayos y centellas están cayendo por acá, huele a azufre. Pero lo que yo te digo, entonces... Sí. Entonces cuando tú tienes la posibilidad de identificar a los partidos con una ideología política, el Partido Liberal, el Partido de las Libertades Individuales, un partido que, entre comillas, si uno se va a eso, independientemente que tú seas una derecha liberal como es Gabriel, o un liberal de un estado mínimo, en fin, todas las variables que puedes tener dentro de eso, creo que raya, por supuesto, y yo se lo he criticado, en que sea un liberal que hable de que las mujeres tienen que ser criminalizadas por elegir sobre su cuerpo. O por ¿entiendes? ejemplo, y hacer referendos, plantear y recoger las firmas para hacer un referendo en el cual, con un argumento muy parecido a las justificaciones de derecho en la Alemania nazi, la escuela de Kiel, todo se justificaba por el hecho de ser mayorías. Es que a la gente no han pasado ni siquiera 100 años en las cuales la legitimidad de las leyes nazis están basadas en la aceptación por mayorías, punto final. Y eso es lo que termina superando el Estado Social de Derecho también. Que viola los principios de las minorías. Exacto, por las mismas justificaciones. Y es lo que estamos viendo en lo que pasó hoy con que la Corte Suprema de Estados Unidos tumba el precedente Wade... el presente del aborto, el Wade versus, no me acuerdo el caso,
la otra nominación, pero entonces termina diciéndole la Corte Suprema de Estados Unidos, no considero que el aborto sea un derecho constitucional y vamos a dejar en libertad a cada uno de los estados para que ellos decidan la regulación sobre el aborto. Entonces, haz de cuenta, devuélvete al siglo XVIII, entonces dejémosle en libertad de los estados decidir si la esclavitud se abole o no se abole, o vamos a dejar en la libertad de las decisiones de las mayorías los derechos que hoy se cuestionan también con este precedente, que es el acceder a anticonceptivos, el derecho que tú tienes a tener relaciones sexuales con las personas en tu intimidad como tú quieras, entre tantas cosas. Pues que mira lo que nos pasó a nosotros ahora que hablas de eso de el Partido Liberal que perdió sus principios liberales en general. Yo apoyé al representante Reyes Curi en su proyecto de ley 3 veces de reglamentar la eutanasia, un derecho que ya la Corte concedió y que se puede en Colombia, aclarar eso. Aplausos también a Reyes Curi, lo respeto muchísimo. Y Reyes Curi dice, acompáñenme en esto, reglamentemos ese el paso a paso para eliminar las barreras que hoy hay para acceder a la eutanasia, que se puede en Colombia y es legal. Oye, ¿quiénes fueron los principales enemigos de eso? Los mismos liberales conservadores. Entonces yo tengo un compañero a quien quiero mucho que se hace delante mío liberal, y el discurso, yo le decía, oye, tú deberías estar en el Partido Conservador, posición que es legítima y lógica para el Partido Conservador, pero el liberal. Luego entonces con Juan Carlos Lozada presentamos el de regulación del cannabis de uso adulto. Estos mismos liberales, 50% en contra, y empezamos a ver cómo eran antiliberales, conservadores por completo, pero en el Partido Liberal. Eso quiere decir que están revaluados los conceptos y las ideologías de los partidos, y por eso que no responden a eso. Y por eso es que el hecho de plantear una lista cerrada termina siendo, en mi criterio, un engaño para las personas. Porque si tú sabes que el Partido Liberal va a ser un partido que va a pelear por las libertades individuales, que va a replantear presupuestos, por ejemplo, de una lucha fracasada contra las drogas, que va a partir. A ver, yo creo que en una democracia uno debe reconocer la mayor cantidad de derechos para que sean las personas las que deciden si quieren hacer o no las cosas, y no con argumentos moralistas, religiosos, muchas veces tristemente sin ningún fundamento empírico, científico, como es el tema de las drogas, te vengan a ti y el Estado tenga el poder de decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Es que confunden la libertad con obligación. Total. Entonces las mujeres tienen derecho a decidir, no es obligación abortar. Entonces es que una mujer un día se levante por la mañana y diga, ay, tengo unas ganas de abortar que no me las aguanto. No, de esto no se trata de un derecho de una mujer que requiere acceder a esto como una herramienta en última instancia y que debe poder tener el derecho, y si la quiere en primera instancia que tenga el derecho. Cada mujer decide sobre su cuerpo, cada ciudadano sobre el mismo. Entonces ellos confunden el tema de que la libertad de que cada ciudadano escoja es la obligación a que lo haga. Entonces, el derecho al cannabis de uso recreativo y uso adulto. Y entonces, legalizar el consumo de marihuana no es obligar al consumo de marihuana, es que cada cual lo haga, pero ellos confunden eso. Entonces, esos detalles son difíciles y yo estoy muy triste por lo que hizo la Corte en Estados Unidos, pero muy contento de que en Colombia hayamos avanzado. Roe versus Wade. No, yo decía hoy, yo ponía un tuitcito hoy y yo le decía, creo que en medio de las cosas, comitas explicativas, en este platanal hay cosas que están funcionando mejor. Sí. Y es eso, y es reconocer. Es que simplemente el tema del debate del aborto, querido Mauricio, es un tema en el que simplemente estamos diciendo no vamos a mandar a las mujeres a la cárcel por el hecho de decir sobre su cuerpo. Y es un tema de evidencia también empírica, científica. Entonces estamos en un escenario en el que muchos países, por ejemplo, digamos que uno de los mayores puntos fue, pero ¿por qué hasta los 6 meses? Porque es que precisamente con el tema de la eutanasia también existen una cantidad gigantesca de trabas, no solamente institucionales. Es que cuando las mujeres llegan a un lugar donde incluso simplemente les van a dar información, hay un grupo de mujeres rezando el rosario diciéndoles cómo tienen que decir sobre su cuerpo, y siendo una decisión completamente compleja y difícil para una mujer sentarse a hacerse ese tipo de procedimiento precisamente porque entiende que su plan de vida debe ser distinto. Pero es un acto de exagerada desigualdad, de discriminación, porque precisamente también eso solo le aplica a las mujeres. Sí, es la revictimización mayor total. frente a lo que implican los derechos de las mujeres. Querido Mauricio, ¿cómo definirías
el Congreso al cual entraste hace 4 años? Obviamente siempre va a ser más fácil ser historiador que profeta, pero pues tú pudiste vivir ese Congreso hace 4 años. Ya nos dijiste de pronto que el contexto de polarización era distinto, todo este asunto, pero ¿cómo podrías verlo y cómo lo podrías comparar con el Congreso que quedó electo esta vez? Cada legislatura, tengo que decir, cada periodo trae sus bemoles y sus matices. El Congreso que acaba de cerrar es un Congreso que logró renovarse un 64% en el caso de la Cámara, solo un 33% en ese momento en el Senado, donde entró gente joven y nueva. Pero también se renueva en muchos casos no porque sea gente joven o nueva, sino porque son curules heredadas. Pero fue un Congreso, siento yo, un poco más progresista que el anterior. Y te lo digo por qué. En este Congreso yo pude sacar adelante algo que no se había logrado nunca en la historia, que era que hubiera un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo que hablara de derechos de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad diversa. Y eso necesitaba una aprobación mayoritaria. Eso nunca había pasado. Claro que nunca había habido un congresista abiertamente gay. Yo soy el primer congresista abiertamente gay del país. Eso fueron los titulares cuando saliste electo, el primer congresista abiertamente gay. Sí. ¿Eso qué quería decir? Que los otros estaban enclosetados. Mejor dicho. Ay, ni te digo, eso es como una nevera de paletas que uno la abre de todos los sabores. Allá hay. Lo que pasa es que no salen del closet. Claro. Yo digo abiertamente. Leche, pues. Por eso el espectador lo saca de titular. Abiertamente gay. Pero pues claro, por no ser abiertamente gay no sean estas luchas porque están en closet, lo cual es válido, pues. Pero uno espera que si tienen una representación, pues puedan luchar por la población de la que hace parte, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo logro entender que allí no iba a ser fácil, pero que lo logramos. Lo mismo que logré algo muy importante, que en la Junta del Plan Nacional de Desarrollo del Departamento Nacional de Planeación haya una silla para la población LGBTIQ+. Hay para indígenas, campesinos, negritudes, raizales, mujeres, personas de la tercera edad. Nunca para nosotros, una minoría excluida. Y logramos que eso estuviera y pasó en el Congreso de la República por mayorías. Lo mismo que en la modificación del Código Electoral, desafortunadamente se cayó. Logramos consensuar que todos los partidos, los cristianos casi se arrancan las mechas, tengan una silla para la población LGBTIQ+, una representación. Eso se cae, deben estar muy felices, se cayó por otra cosa, pero entonces al final entiendo yo que era un poco menos áspero para estas cosas. Vendría a darme cuenta yo, y ahorita seguro hablaremos de eso 8 días antes de irme, que había mucha homofobia maquillada, pero hasta ese momento se lograron hacer cosas muy interesantes. Un Congreso que sin duda mayoría gobernista, conservador, tradicional, fue un Congreso supremamente duro, arrodillado al gobierno nacional, haciendo lo que le pedían. Y ese fue un porque Congreso. Una de las principales críticas que uno le decía a Duque, sin duda alguna, que yo creo que él fue víctima de su propio partido, del extremismo de su propio partido, y el mejor ejemplo fue cuando objetó la ley estatutaria de la JEP. La Corte dijo, eso va, punto. No sea huevón. Y el Congreso le tumbó las objeciones. Y el Congreso le tumbó las objeciones además. Pero para ese momento eso fue un riendazo que le dieron porque no les estaba dando mermelada. Exacto, por eso entonces llega el extremismo de su propio partido y le dice, usted tiene que objetar eso. Sí. Tiene que hacerlo. Incluso como un acto simbólico, porque no tenía ninguna posibilidad de prosperar jurídicamente. Sí. A este yo a mi punto, yo creería que a él le costó mucho construir gobernabilidad, precisamente por decisiones que no fueron inteligentes desde lo político, y entonces digamos por esa decisión, por ejemplo, de las objeciones, le tambaleó Cambio Radical, y si no estoy mal, el partido casi no le pasa la ley de presupuesto. Y se le cayó una tributaria y se le cayó la TIC. Sí, es decir, él tuvo 1 año y medio de ingobernabilidad profunda. Total. Pero era un congreso, porque se acaba este 19, próximamente se acaba, un congreso que sí terminó arrodillado a los intereses del presidente de la República sin chistar. Y hablo de las mayorías, porque los partidos alternativos tratamos de hacer lo que podíamos, pero es que éramos muy poquitos. Son 174 representantes a la Cámara, de los cuales solo 17 somos alternativos u oposición. Y en el caso de Senado, 105 senadores, de los cuales solo 20 eran partidos alternativos u oposición. Y estabas en el momento en el que el Centro Democrático fue la fuerza política más relevante del país. Conservadores, la U, Centro Democrático,
Justalibres, Mira, pues hacían las mayorías, porque lo que era Cambio Radical, que se las daba de independientes, era más gobernista que los mismos gobernistas, y los liberales... Mientras le ponían ministro, ¿no? Claro, mientras tanto. Es que ese es el juego de las bisagras allá. Sí. Entonces, al final, un Congreso poco crítico, arrodillado, regalado al gobierno nacional. Y que nunca tuvo la capacidad, creo yo, y esa es una de las principales críticas, de dar las discusiones que el país necesitaba que se dieran en el seno del Congreso. Sí. Entonces, al colombiano y a la sociedad no le sirven que se presenten los proyectos de eutanasia si no los van a discutir y los van a archivar. Y la jugada era esa, tratar de archivar proposiciones de archivo, y las verdaderas discusiones, que precisamente fue lo que pasó con el tema del aborto, que pasó con el tema de la eutanasia, que llega una corte que exhorta al Congreso a legislar durante más de 20 años y no pasa absolutamente nada. Que yo digo que este Congreso se acostumbra a closetar temas, entonces a no dar las discusiones, que los enclosetaba. Pero voy al otro lado, que decía, pero sorpresivamente aprobó estas cosas, y sorpresivamente llegamos tres veces llegamos a segundo debate. No, mentiras, estoy equivocado. Dos veces llegamos a segundo debate de eutanasia, cosa que en el pasado Congreso ni siquiera había salido de comisión primera a debatirse. Es decir, este Congreso logró que se pasaran esos temas tímidamente, hasta que empezaron la estrategia de engavetar, y otros tantos volvieron a alojar. O sea, este fue como un Congreso que trató de sacar un poquito la cabeza, y el mismo gobierno conservador les pegó duro y volvió y los enterró. Comparándolo con este Congreso que entra, yo tengo una esperanza de que sea más progresista, porque sin duda los partidos alternativos crecieron en su mayoría. Entonces me alegro mucho que ese crecimiento de esas mayorías nos vaya a permitir lograr avances que de otra manera no podríamos lograr, pero me preocupa que en algunos casos hay personas que no vienen con una carrera para los sectores en donde van a quedar representados. Es decir, el Congreso se divide en 7 comisiones. Cada comisión trata unos temas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Mucha gente va a quedar hoy en comisiones de unos temas por los que nunca, digamos, ha trabajado. Sus experiencias están en otro sector, pero fueron tantos los que llegaron que no pueden estar todos en la vida. Entonces voy a darte un ejemplo. Llegaron muchísimos que quieren hablar de educación, pero la comisión que trata temas de educación, que en la sexta solo les va a dar 4 cupos o 5, y son 11. Esos 11 se van a tener que ir para otros lados. ¿Qué tanto van a poder aportar desde para lo trabajo, técnico, para seguridad, para relaciones exteriores, seguridad nacional? Son Son muchas cosas las que pueden pasar, y eso podría tal vez jugar en contra, pero no creo que vaya a ser peor que el que está terminando, porque sin duda llegó una representación más amplia ciudadana, y van a tener la misión de prepararse muy bien, y van a tener que rodearse de gente técnica en sus UTLs, que son los equipos, como se le denomina, los equipos de los congresistas, para que puedan estar a la altura del debate político, y yo tengo la fe puesta en eso. Bueno, yo creo que es muy bueno que una persona como tú, que tiene conocimiento de causa del Congreso, nos imprima optimismo. Yo veo en la lista, yo veo, por ejemplo, que por primera vez lo que era la izquierda se unió, que era algo que no había pasado nunca en el país, y que precisamente creo que, a pesar obviamente de tanta violencia, de tanta muerte, de tanta amenaza, es la primera vez que en la historia se unieron. Entonces tú veías antes, no sé, Robledo en el Moir, o todas las tendencias que estaban en el Polo, y por el otro lado estaba Petro con la Colombia Humana, los sectores del Verde, que son mucho más tirados a la izquierda. Hay algo que hizo Petro, y que fue unir la izquierda. El único que quedó por ir rezagado fue Robledo. Solitario. Y que tuvo, no sé, yo lo respeto porque él siempre entendió bien su rol de senador. Pero el ocaso de él no me pareció tan interesante. Pero bueno, digamos que ya son percepciones personales. Pero logró Petro unir la izquierda, logró generar una sola bancada. Entonces tú ves lo que antes estaba como una diáspora por todos lados. Entonces ves en el mismo lado a Iván Cepeda, a la famosísima y querida e impoluta Piedad Córdoba, Aida Bella, a Pachón, que casi no entra, bueno, tantas personas con las que no comparto muchos pensamientos, pero que respeto su ejercicio democrático sin duda. Eso creerías yo, y ahí empecemos a hablar de un tema importante, querido Mauricio. ¿Tú crees entonces que en este Congreso que viene,
que tiene, y era tal vez un tema que hablamos en el inicio, en el que de pronto veo que ese acuerdo nacional de Petro, que es necesario para el país para, ojalá, pasar el tema de la polarización, de la violencia, como decía Uribe, el sicariato moral, pero la primera pregunta es, ¿crees que en este Congreso se pueden hacer nuevos cambios? ¿Crees, por ejemplo, hablemos de temas concretos, crees que por fin podamos llegar a un escenario legislativo de legalización del consumo de la marihuana recreativa? Tengo la esperanza profunda de que sí, que vamos a lograr avanzar en esas luchas por la composición que hoy se está dando, del crecimiento de los partidos alternativos. Sin embargo, va a ser mucho más fácil que en este Congreso, no sé si posible aún, porque los alternativos igual solo van con el 40% del Congreso en total. Si suman a los liberales, que al parecer ya se sumaron, ¿no? Pero viene la discusión. Los liberales está hecho, la mitad son conservadores de pensamiento. Entonces ahí ya empieza a tambalear y eso va a quedar en una línea muy delgada, donde si eso pasa por un voto. Pero le puedes abrir la puerta a Dilian y a Germancito Vargas. Que ahí sí son supremamente conservadores y a pesar de todo eso ellos no van a apoyar. La U se opuso a eutanasia, se opuso a la legalización del cannabis, se opuso a muchos de estos derechos como el tema de las mujeres y su derecho a decidir. Es decir, en general va a estar más propenso a hacerlo, puede que pase, pero raspándose el pecho, y sin duda va a ser más fácil que en el anterior, pero no sé si posible. ¿Tú crees que se abra la puerta o todavía nos falta madurar para hablar de la legalización total de las drogas? Sí, fue una de mis propuestas de campaña con el senador Marulanda. Muy buena esa de la coca, me parece maravillosa. Hay que quitarle el negocio al narcotráfico, hay que quitarle el negocio a todas estas bandas criminales, grupos armados y demás. El Estado lo tiene que concentrar, esos impuestos se tienen que ir precisamente a campañas de prevención, información sobre el consumo, control de daños, control de daños y todo esto, pero hay que dejar de ser mojigatos y entender que la lucha contra las drogas, como está hoy planteada, se perdió en el mundo. Los países que medio la ganan han empezado a legalizar, a vigilar, a controlar y a evitar que menores de edad caigan en el consumo. En los 70s, cuando Nixon se planteó la idea de la lucha frontal contra las drogas, él se planteó 3 objetivos: disminución de consumidores, disminución de cantidad de drogas en las calles y disminución de variedad. En los 70s. Hoy encuentras barbaridades como el Tusi. Acá estuvimos con Julián Quintero, que es un pedazo de crack, que sabe muchísimo este tema. Con el que trabajó mi proyecto de vapeadores. Sí, y él nos decía, es que el problema hoy, uno de los principales problemas es que los peladitos se van a las fincas, por ejemplo, y los papás van frescos creyendo que se van a emborrachar, sabiendo que el trago es una vaina fuerte como un berraco. O sea, uno asume y se pega sus rascas, pero es algo que te quita la memoria, que te quita la locomoción, es algo que hemos normalizado, pero que más o menos los peladitos saben cómo la manejar. Pero hoy los muchachos consumen, algunos consumen, y la educación de cómo manejar el exceso quedó en manos o del jíbaro o quedó en manos de un amigo que es el que fuma marihuana o se mete una pepa o hace alguna vaina, y en eso quedan. Entonces vienen sobredosis, vienen problemas de consumo y nadie tiene idea de manejar. ¿Listo? Presidente, porque no hablamos de los temas que hay que hablar. Exacto. Entonces llegan, dicen, no, archivemos, y son discusiones, y eso creo que sí es una carencia importante del Congreso. No sé si Petro tiene varias, y el gobierno actual, reformas y luchas y peleas, y él va a tener que escogerlas muy bien, porque no las puede dar todas en 4 años. Además que este primer año es donde hay que ser unas profundas, donde tiene unas mayorías, donde hay un ambiente positivo, donde las tiene que jugar. En 4 años no se va a poder dar todas, tiene que descartar unas para cuando el gobierno nuevo, si logra hacerlo tan bien que lo suceda a un gobierno de una misma ideología, pues le pueda decir, oiga, agarren esto y continúen. De lo contrario nunca lo van a lograr. Y yo no sé si él esté dispuesto a darse esa pelea de las primeras. Yo creo que se vienen temas muy difíciles sociales, y esa, que aunque es un tema prioritario, no creo que sea de los urgentes y genera tanta polarización que no puede desgastar el Congreso en eso, antes de utilizar ese buen brillo. ¿Tú por cuáles crees que se va a ir primero? Sin duda yo creo que él se va a meter con la pensional, que es uno de los temas más importantes. A ver, arranquemos. El cumplimiento de los acuerdos de paz. Todavía hay 37 puntos sin cumplir, y ahí viene una reforma agraria integral.
Y yo creo que eso es uno de los temas más importantes y ya lo ha venido un poco dilucidando. Que en el Congreso puede tener más apoyos de lo que podría tener Sí. con el tema de las drogas, sin duda Sí, alguna, porque sin Hugo duda. apoyó, porque Cambio Radical apoyó, Sin duda. porque tiene la bancada alternativa, tiene a los verdes, tiene el pacto histórico, De tiene acuerdo. algunas curules de víctimas, Que ahí van a estar esas 16 que esas 16 que van a terminar generando. esperaría uno, ¿no? Porque Sí. eso quedó en manos de una gente, algunas, Sí. que uno dice, bueno, pero esperaría que lo pase. Sí, sí, Esa sí, reforma sí, sí, agraria va a ser profunda, desgastante y dura. La tributaria, sin duda, pues la tiene que hacer. Él, para poder cumplir lo que prometió, lo dijo, y va a empezar una tributaria que va a ser fuerte, 50 billones de pesos, efectivamente. La de Carrasquilla fueron 12 o 20, ¿no? Empezó con 32, terminó en 12. Terminó en 12. Y yo creo que él le va a tener que pegar a 50 para poder sacar 30. Y además, Eso va a ser duro. porque, al menos de las propuestas, querido Mauricio, se ve que al parecer empezaría a generarse más gasto público, ¿no? Con el aumento del tamaño del Estado, si bien hay muchos programas, de lo que yo entiendo, por ejemplo, el tema de la igualdad, del Ministerio de la Igualdad, en la que se va a buscar a recoger la gran mayoría de los programas públicos, unificarlos, coger esas personas que están trabajando dentro de esos y organizarlas, pero hay muchas cosas en las que sí se aumentará el gasto público y será necesario mirar de dónde se va a tomar esos dineros, ¿o no? Sin duda, pero ahí también viene un tema de disminución tal vez de algunos gastos en defensa exagerados, compra de aviones exageradas, cosas así. Sin duda se ve una reforma muy difícil que yo creo que hay que hacerla. Este país está en mora de una reforma estructural. De hecho, el pacto mandó el primer mensaje en este Congreso. Ellos no presentaron archivo a la de Carrasquilla, presentaron alternativa porque sabían que tenían posibilidades de llegar, razón por la cual entonces eso va a ser una reforma que creo que es necesaria y justa, una reforma que no espero sea inequitativa, sino que logre recoger tantas exenciones que hay y que logre recoger tantos programas sociales para volverlos unos programas estratégicos que estimulen la salida de la pobreza, no la promoción de la pobreza de alguna manera. Yo tengo mucha fe y esperanza en que esa nueva visión va a poderlo hacer. Los ricos, claro que van a tener que poner. O sea, una persona que se gana 16, 17 millones de pesos tiene que poner, que no se han tocado y no se han dejado tocar, que hoy tocan es a las personas de 32 y pico para arriba, pero sí creo que las personas que se ganan 16 millones podrían poner un poquito. Y además que tú sabes, como abanderado del emprendimiento, de la creación de empresas, que la carga tributaria de las empresas es brutal. Que la propone bajar, la propone Exacto. reducir. Entonces, si tú lo que logras es reducir esa carga tributaria de las empresas de un 33% a un 25%, logras que esas empresas puedan generar más empleo, mejor remunerado, formal, y grabas esa riqueza de las personas que empiezan a generar mejores ingresos. Es que en los países desarrollados, el 70% de los ingresos vienen de las personas trabajadoras que pagan sus impuestos y el 30% de las empresas. Aquí está invertido, 70% de las empresas, 30% de las personas, y por eso no hay empleo, no hay empresas que puedan surgir. Esto es un tema lógico. Ayer se escandalizaban que porque la base gravable va a ir a partir de 2.860.000. Que la base gravable vaya de ese valor no implica que tengas que pagar de ese valor, es simplemente que le vas a decir al Estado, miren, ¿qué es la base gravable? Oiga, yo le digo a la DIAN, esto es lo que me gano. No necesariamente pagas impuestos sobre eso, pero eso le permite al Estado tomar mejores decisiones. Y eso lo propuso Carrasquilla, y eso lo propuso Santos, y eso lo propuso Uribe. Es decir, esto es un intento que se ha venido haciendo desde hace mucho. Y además que muchas de esas conclusiones vienen de la comisión de expertos que analizó el sistema tributario y que le plantearon la manera de hacerlo mucho más funcional, mucho más equitativo, y les dijeron, oiga, es que ustedes a las personas naturales no les cobran nada de impuestos. Y las personas tienen que saber que si quieren vivir en un estado de bienestar, tienen que poner qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Suiza, qué pasa en Europa, en los países más ricos. Es que hay unos impuestos que se pagan, pero tú recibes unos beneficios aquí. Entonces, eso hay que pensarlo. Ahora, el problema es la operación de la justicia. El problema de Colombia no es la corrupción. La gente dice, no, el problema es que hay tanta impunidad que estimula que haya corrupción, porque como no hay impunidad, ante una cantidad de gente robando, porque no le va a pasar nada. Entonces, si nosotros logramos que eso se pueda controlar en este gobierno, ponerle ojo a la operación de la justicia, que este gobierno, yo al César lo que es del César, Duque hizo algo bueno al final, que fue lo que tanto insistimos de la digitalización y de la justicia, para que le demos destrave a todos esos procesos, porque es que usted pone un proceso de corrupción acá y dura 20 años investigándose. Para ese tanto el señor ya viajó a Europa, hizo lo que quiso y se murió. Y además, con muchísimas necesidades jurídicas que tú tienes que tratar de ajustar. Por ejemplo, solo ponerle un ejemplo.
el sistema judicial tiene que adaptarse para asumir, creo yo, las funciones de la Procuraduría. Que tiene que acabar. Que además en medio, es que es una barbaridad, y en medio de pandemia le metieron 5.000 puestos más. 5.000 puestos más, teniendo el precedente precisamente del caso Petro, que hicieron una burrada con Daniel Quintero. Yo no comparto la forma de hacer política con él, pero entonces la procuradora dice, no, es que el fallo me dice que yo no puedo inhabilitar, pero que no puedo suspender, pero si la suspensión es ante la inhabilitación como una medida. Entonces, acá el punto es... Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de la justicia, como penalista lo he sufrido, me parecía terrible, querido Mauricio, que la Corte Suprema estuviera haciendo lobby, el vicepresidente de la Corte estaba haciendo lobby para sacar a la justicia penal de la virtualidad en la Cámara de Representantes. Estaba allá precisamente porque él creía que esto era hacerle juego a los litigantes y una cantidad de cosas que no tenían y no se compadecían de ninguna valoración empírica de cómo funcionó la justicia en los últimos 2 años. Yo tuve audiencias en las que me conecté en Medellín, después en Fusagasugá y terminaba teniendo una conciliación virtual en Barranquilla. Era imposible que eso sucediera antes, porque entonces yo llegaba a Medellín y seguramente me decían, no, el juez se enfermó, el fiscal no pudo, no llegaron todos los testigos y se jodió, todo se fue a la mierda porque la audiencia de Barranquilla no la podía hacer ni la de Fusa tampoco. Esto fue lo que pasó ahorita, fue la mayor reforma a la justicia en los últimos 30 años. Increíblemente, pero como nadie podía sacar pecho de este tema por la propuesta, porque además todas las reformas a la justicia, querido Mauricio, se habían basado en temas, en mi criterio, muy respetuoso, vistosos y revanchistas. Entonces vamos a joder a los magistrados, hijo de puta, vamos a sacar al fiscal que no puede optar acá, y la comisión de acusaciones no puede hacer esto, y nadie pensaba en la justicia del campesino que necesita que le resuelva su conflicto pronto, porque si no porque si no hay justicia, fracasa el presupuesto básico de cualquier estado liberal. De acuerdo. Y ahí viene Y era, resuélvale los problemas de justicia a la gente, porque si no se van a matar entre ellos. Pues es que la impunidad lo que ha generado es la violencia y la corrupción. Total. Porque claro, entonces usted va, el vecino corre la cerca 4 metros y dice que eso es de él, y entonces usted se va a un juez y el juez no le falla a usted en 20 años, entonces lo que hacen es que se agarran a machetes, se matan, y entonces el uno se arma y viene el tema. Y el hijo va y mata al otro, y lo que sea Loki Hobbes, círculos interminables de violencia. Pero querido Mauricio, ven, hablemos un poco de lo que tú piensas y de cómo ves a Petro. ¿Eres optimista con lo que viene? Yo no voté por él, yo voté en blanco. Para mí también terminó siendo un imposible ético votar por Rodolfo, sinceramente, porque veía una persona populista. Petro en muchas cosas es populista en mi criterio también, pero veía una persona que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Incluso creo que la forma en la que aceptó resultados y demás mostraban el desinterés que él tenía por esta situación, más allá de eso. Pero creo que si bien hay muchos miedos heredados de Petro, hay algunos que sí son justificados, muchos, precisamente porque él viene de una dinámica de enfrentarse al uribismo durante mucho tiempo, en la que en mi criterio no buscó congregar, sino buscó utilizar la misma herramienta del uribismo, que fue estigmatizar, que fue señalar, que fue tratar de que entonces si no eres uribista, eres un paraco, eres un corrupto, eres un clientelista, y del otro lado usted es un guerrillero, usted mató, usted asesinó, usted es un socialista, usted va por el lado Chávez. De pronto, para hacerlo un poco más puntual, ¿qué te gusta de Petro y qué no te gusta de Petro? Yo voy a decir que yo, digamos que apoyé la coalición de la esperanza. Yo apoyé Eso es un a Fajardo, tema que hay que hablar también. apoyé a Fajardo, y creo que tengo una de las desilusiones más grandes que yo haya podido tener en política, ha sido Fajardo en esta última oportunidad. ¿Desilusión con él o con lo que pasó? Con él, con Okay. él. Yo apoyé a Fajardo desde el 2017, casi ganamos. En esta campaña fui de los poquitos que se quedó hasta lo último y que, como los músicos del Titanic, tocó el violín hasta que se hundió, sabiendo que se hundía. Porque guardé la esperanza hasta el final, mientras muchos otros saltaban del barco desde hace rato cuando vieron que medio hacía agua. Y eran evidentes esas saltadas. Pero tengo que decir que Fajardo no hizo una buena campaña, no se reinventó, es una persona terca, y que al final le entregó a personas
de otros sectores que lo estaban traicionando las decisiones, y a personas inexpertas al interior de su equipo que lo blindaron por cariño seguramente y que evitaron que muchos que queríamos aportar pudiéramos hacerlo, a tal punto que a muchos nos relegaron siendo de los primeros que llegamos a apoyar y ayudar. Una torrecita de cristal. Tal pues. cual. Incluyendo a los más, como Martín Rivera, su pupilo desde hace 20 años terminó por allá relegado. Estudiamos en la misma universidad con Martín, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Querido fajardista. Entonces yo le hago palo a Claudia también, ¿ah? Creo que se le va la mano en temas, sí. siendo mi querido concejal, el que yo apoyé, ¿no? Sí, claro. Pero claro, lo admiro claro. y lo quiero mucho, creo que se le va la mano, pero lo que sí digo es que luego de que pierde Fajardo, dije, bueno, listo, o sea, estábamos en esta apuesta, y hoy, respondiendo a tu pregunta, tengo la fiel y firme esperanza de que Petro va a hacer un giro para moderar su discurso, sus propuestas, porque tiene la responsabilidad de que estos 4 años salgan tan bien que otro gobierno similar a este pueda llegar a hacer los cambios profundos que se necesitan. Y no lo va a lograr hacer si lo que hace es asustar a la gente, polarizar de alguna manera, y yo veo que ya lo está entendiendo. Una cosa es cuando uno está en campaña, y él logró hacer algo muy importante dentro de las campañas políticas. Una cosa es lo que usted tiene que decir para llegar, y otra cosa es lo que usted tiene que hacer para poder cumplir lo que quería hacer para llegar. Sí. Y eso de alguna manera sí generó esa polarización, pero era una estrategia que al final yo lo vi en su último discurso moderado, más llamado al centro, porque él es consciente, y lo he visto por sus discursos, sí, de que tiene que gobernar con los sectores, que tiene que acordar con todos para poder ir planteando los cambios que se necesitan. Él es una persona con un ego grande, los políticos todos tenemos nuestra forma de ego, y él, yo creo que tiene una carga histórica importante. Lo que hizo Uribe fue un acuerdo de paz con los paramilitares, bien o mal como sea, hizo acuerdo de paz con los paras. Luego viene Santos y hace acuerdo de paz con las FARC. Y él siente la necesidad, desde mi lectura, de hacerla con el ELN. Y eso le va a implicar un esfuerzo para poder, no puede, o sea, si ellos lo lograron, ¿cómo él no va a ser el último pedazo que falta de este tramo para ya dedicarnos a combatir ya estas círculos, bandas y esferas? Pero al final creo que va a dedicarle mucho a eso. En segundo lugar, necesita estabilidad económica porque tiene unas apuestas muy grandes sociales. Y esto no lo va a hacer acabando el aparato productivo, y lo dijo en su discurso, y sé que genuinamente lo va a querer hacer así, y está empezando a moderar todo lo que dijo, no cambiando de ideas, moderando las formas como va a llegar, va a escoger sus batallas, porque él no se puede ir entregando una izquierda sepultada, porque su ego no lo deja. Y porque tiene el referente de lo que hizo Duque. Y tiene el referente de Duque. El uribismo, le metió, yo no sé si esté muerto el uribismo, pero le metió un totazo del que no se pudieron recuperar. Duque le sacó el aire. Pasó de ser la fuerza política más relevante hace 4 años a ser la tercera, cuarta fuerza política del país, donde perdieron la presidencia, donde perdieron una cantidad de curules en el Congreso, donde tristemente perdió, por ejemplo, en su estrategia con Venezuela, fue un fracaso. Más ridículo. Donde tuvo cosas buenas, el tema del manejo pues, del COVID creo que ahorita hablamos de eso, hoy hay 20.000 casos diarios, pero ¿cuántas personas están muriendo por el éxito de un plan de vacunación? El manejo económico fue bueno, al fin y al cabo, resaltado por la OCDE, los mejores porcentajes de crecimiento económico post pandemia. Pero desde lo político, Petro tiene bien claro lo mal que hizo Duque, y sabe que lo que tú dices, que un mal gobierno de esto cortaría cualquier expectativa de que la izquierda pudiera seguir gobernando. No va a volver a ser la izquierda gobierno si esto sale mal los próximos 30 años. Y él tiene esa carga en sus hombros. Y por eso te digo que es más el miedo que va a haber. Todo el que me dice, estamos asustados, que descuento de Wingo por la 10ª maleta y nos vamos. No va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada. Aquí este man va a entender que tiene que hacer una transición serena. Yo le tengo profunda fe, pero tampoco queda de otra más. Porque ¿qué decimos? No, esto se va a volver mierda. No, miren, el dólar se va a escalar a 7.000 los próximos meses. Miren lo que ha pasado, sigue igual. Yo me acuerdo que en 2018 dijeron, si gana Petro, el dólar va a ser de 4.000. Hoy estamos con Duque y de 4.250. O sea, a ver. Y ahorita dijeron que es que esto iba a generar una escalada del dólar y una caída de la bolsa de valores de Colombia. No pasó nada. El dólar está igual.
el petróleo sigue igual, el mundo tiene otras cosas para mover estas cosas que pensar en petro, y al final es más el miedo de la pugnacidad de una campaña que le metió pavor y pánico a la gente, pero la gente tiene que bajar esas espumas, ver cómo está pasando la cosa. Y eso sí, todos tenemos que trabajar, porque a Petro le tiene que ir bien, porque al país le tiene que ir bien. Entonces claro, nosotros tenemos que sentarnos a mirar cómo ayudamos, y eso creo que va a ser el papel de las nuevas figuras políticas. De hecho, admiro mucho que el señor Uribe, con quien tengo diferencias profundas, por lo menos haya aceptado ir y sentarse con él. Eso es un síntoma de lo que tenemos que hacer todos los colombianos. Ayudémosle al presidente a gobernar, porque no podemos seguir en esta incertidumbre. Y necesitamos resolver los problemas sociales que la derecha jamás iba a resolver. Y más aún cuando hay sobre el papel, al parecer, el Centro Democrático iba a ser el único partido de oposición hasta el momento al gobierno, ¿no? Sí, es que los conservadores, por ejemplo, ellos con el que gane. No, ya hablaron de los conservadores humanos. Fue que sí, dijeron. No, una cosa loca. Mauricio, ¿crees que se tengan que eliminar las EPS? Tengo profundos comentarios frente a eso. Yo creo que el problema per se no está alrededor de las EPS, pero sí gran parte del manejo, la administración y la vigilancia de ellas ha permitido que estén hablando de eliminarlas. Es decir, no solucionamos nada eliminando ese intermediario, porque es devolverle la carga al Estado que no pudo hacer antes de la reforma de la Ley 100, de la ley que 100. Se congestionó. Sin la universalidad. Exactamente. Sin la posibilidad. Sí, además. Bien o mal, la gente, y comparto esas críticas a la Ley 100, que hay que modificarla en muchas partes, pasamos de una cobertura del 29% al 99.3% de la población. Así fuera sobre el papel, pero hoy ya tenemos cobertura. ¿Cuál es nuestro problema? Calidad en la atención, y ahí es donde tenemos que trabajar. Las EPS tienen que entender, en primer lugar, que su función es de prevención y que su función es de girar directamente los recursos, que se soluciona ya con la ADRES. La ADRES es la entidad del Estado que está ya girándole directamente a las clínicas, hospitales e IPS, donde se le está quitando esa partecita de intermediación, pero las EPS sí saben, como privados, administrar con calidad esas clínicas y competir esos hospitales, con calidad. Y competir con calidad, y tenemos que meterle fuerza a los hospitales y clínicas públicas para que puedan competir contra las EPS. Nuestras EPS públicas están saliendo bien porque tuvieron un saneamiento. Miren Salud Capital de Bogotá. Sí. Entonces podemos tener un sistema de competencia. De Peñalosa. Y que Claudia, no sé qué pasó, no conozco la historia, pero lo que sí digo es que va bien. Al fin aquí debe haber competencia. Y yo no creo que la solución sea eso. Yo siento que eso es como el dicho de que si uno encuentra a la pareja sacándole los cachos en el sofá de la sala, vende el sofá para que no le saquen más los cachos. Pues no, va a seguir pasando. El problema es endémico. ¿Cómo solucionamos eso? No creo que sea acabándolas. Sí, no, de acuerdo. Pero sí metiéndolas en cintura y quitándole tanta cosa que hoy tiene que no debería. Además que ese tema, o por ejemplo el tema de los dividendos, aunque hoy el asesor de Petro, el mismo que estuvo en la alcaldía, Ricardo, se me da el nombre, dijo que lo iban a moderar un poco, pero porque también yo creo que hay que pensar la viabilidad jurídica y el control constitucional que eso pueda tener. Es muy importante tener la posibilidad de hablar sobre la comunidad LGTBIQ+, la comunidad diversa. ¿Cuál era el panorama en temas de derechos de esta minoría hace 4 años? ¿Y cómo es el panorama hoy? ¿Cómo lo ves? Hace 4 años, pues la representación en el Congreso nula, no había, digamos, banderas que se pudieran defender. La única defensa la daba eventualmente Angélica Lozano, que por estar en la Comisión Primera tenía muchos frentes que atacar y atender, y estaba en una soledad absoluta dentro de esto. Y pues creo que el haber llegado yo a Cámara, ella a Senado, nos permitió a nosotros de alguna manera defender esas banderas y empezar a trabajar en conjunto, siendo insuficientes. 2 abiertamente, ella lesbiana, yo gay, pues de casi 300, pues es difícil lograr sacar adelante esos cambios, pero los logramos sacar a dificultad, pero positivo. Sin embargo, falta muchísimo, y el Congreso de la República históricamente le ha negado los derechos a la población diversa, a tal punto que ha sido la Corte Constitucional, a partir del litigio estratégico de Ciudadanos, el que ha logrado darnos los derechos que tenemos. ¿Cuál es? Derecho a casarnos. ¿Cuál es el derecho a cambiar el género en la cédula? ¿Cuál es el derecho a heredar de nuestras parejas? ¿Cuál es el derecho de poderlos afiliar al sistema de seguridad social? Los plenos derechos.
La gente dice, es que ustedes piden más de... No, nosotros estamos pidiendo los mismos derechos de cualquier ciudadano que hoy no los tenemos, porque aunque la Corte los aprobó, el Congreso no los reglamentó, y entonces hoy nos los niegan constantemente y nos tocan tutelar para que la Corte entonces le diga al juez que se negó a hacerlo, al notario o al registrador, perdón, lo hace, o a la EPS o a la aseguradora, perdón, y eso nos toca andar entutelando y andar demandando y andar fregando la vida. Entonces el Congreso nunca le ha dado de frente a estos temas. Estos 4 años fueron de avances tímidos, de luchas duras, hasta hace unos días pues que me hundieron o me trataron de hundir. Se hundió no porque ellos lo lograran archivar, sino porque no nos dieron los tiempos, pues ellos los apretaron, porque me silenciaron durante unos días para dar un debate frente a la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es eso, Mauricio? Las ECOSIEG, las mal llamadas terapias de conversión, son los esfuerzos que puede hacer una persona por tratar de cambiar la identidad sexual o la identidad de género o la orientación sexual de una persona a punta de violaciones, a punta de baños de agua fría, a punta de electrochoques, a punta de maltrato físico y psicológico. El físico, lo que te cuento, violar, electrocutar a una persona, quemarla con ácido, cortarle sus dedos hasta que no grite que es heterosexual. Y psicológico, porque empiezan a utilizar la religión para decirle, si tú no te vuelves como yo quiero, que es heterosexual, tu familia va a ser desgraciada, tú te vas para ir al infierno, nunca podrás hacer nada con tu vida, tu familia va a sufrir, se va a suicidar tu mamá, seguramente tu papá entra en depresión, vas a ser el culpable de destruir la familia. Y todo eso genera ese miedo para que una persona termine diciendo, sí, entonces soy heterosexual. Pues a quien no si lo electrocutan, a quien no si lo violan hasta que no grite que le gusta el sexo contrario, pues eso son las terapias de conversión. La gente se pregunta, pero es que eso era la Inquisición, siglo XVII, eso no pasa ahorita en el siglo XXI, en el año 2022. No, resulta que sí, tan pasa así que en enero la Fiscalía cerró un sitio de estos. Muchos son administrados por algunas iglesias cristianas, otros por centros privados. Este que se desmanteló era un centro de desintoxicación para personas con adicciones, donde lo que había detrás de esa fundación en realidad era un centro de torturas para cambiar la orientación sexual de gente. Encontramos 3 personas esposadas desnudas, 2 hombres y una mujer. A la mujer la habían violado 11 personas durante un mes encerrada, hasta que ella no gritara y asegurara que era una mujer heterosexual y le gustaban los hombres. A los hombres que habían allí les conectaron electrochoques en sus genitales, los pusieron a ver porno y mujeres desnudas hasta que no tuvieran una erección, y los tenían ahí amarrados, desnudos, con baños de agua fría, y los quemaban con ácido en sus partes íntimas hasta que no dijeran que les gustaba el sexo contrario, era que eran heterosexuales. Estos centros de tortura están, y también unos otros ocultos en iglesias cristianas, centros de terapia familiar y acompañamiento con puro maltrato físico y psicológico, y a las familias les cobran y no se dan cuenta de que les están haciendo eso a sus hijos. Eso me parece una barbaridad. Digamos que también todo esto también sale a la luz precisamente cuando tú estás presentando este proyecto de ley, que piensas, que creo que lo primero que quieres hacer es que esto se vea a la luz pública. Yo hice un video sobre eso, más que todo denunciando la homofobia, que ya nos vas a contar qué fue todo lo que pasó con eso, pero ¿cuál termina siendo la finalidad de tu proyecto? ¿Qué buscas con este proyecto? Porque creo que casi hay algo muy importante, y es algo que hay que mencionar, y es que en los comentarios de ese video que te cuento que hicimos sobre esto, donde el concepto de terapia de conversión no estuvo tan reflejado, sino obviamente el grosero acto de homofobia que sufriste, pero a mí lo que me genera preocupación es que la gente no conoce esto, no conoce qué está pasando. Era lo que tú decías al inicio, creen que esto es un hecho aislado, que es algo bien particular, que entonces fue el caso de lo que encontró la Fiscalía, de una casa de tortura, de violación y incluso de tentativas de homicidio. ¿Qué tan común es este fenómeno, Mauricio? Que ustedes que pudieron tener la posibilidad de investigar, ¿qué tan común es? Gigante, impresionante. Lo que pasa es que es subterráneo, es opaco, es gris. La gente no sabe que eso pasa, y es enorme, tan enorme que la revista feminista Volcánicas sacó un informe de 10 testimonios de personas que aquí en Colombia hace poco habían sometido
sido sometidas a esto, lo cual originó mi proyecto. Cuando sale el informe de la revista Volcánicas con 10 testimonios, sale este centro de tortura en enero, yo dije, esto tiene que ser mayor, y empezamos a recibir testimonios, más de 180 testimonios que llegaron a nuestros correos de personas diciendo, fui sometido a eso en mi juventud, hoy soy grande, pero ¿por qué la gente no cree que exista? Porque nadie denuncia. ¿Y por qué nadie denuncia? Porque muchas veces son sus familiares los que los llevan a estos sitios sin saber, y les voy a contar mi experiencia personal. Cuando yo decido salir del closet dentro de mi casa, es natural que los padres se pregunten, Dios mío, ¿y qué hacemos para arreglar esto? Y mi mamá me dice, esto se puede arreglar, se puede curar, podemos hacer algo, tal vez si vamos a misa, tal vez vamos a un psicólogo, ¿tú crees que esto pueda cambiar? Lo primero que hay que hacer es explicarles a las familias que la diversidad no es una enfermedad, no es una patología, y por eso hablábamos que somos inconvertibles, porque somos personas diversas que no tenemos una enfermedad que se tenga que tratar o cambiar, así somos. Lo que tiene que hacer un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, un cura, es acompañar a la familia a entender la diversidad y a pasar un momento difícil y tal vez doloroso para las familias. Entonces lo primero que me dice mi mamá es, vamos a algún lado. Yo por fortuna, antes de salir del closet, venía haciendo activismo 2 años antes a mi manera, y voy a donde un psicólogo amigo que se encarga de atender estos casos y le digo, mira, necesito una cita para que con mi mamá podamos conversar. Él se sienta y le dice a mi mamá, mira, necesitamos entender como familia que esto, y mi mamá acepta esto fácilmente y dice, ok, me duele, es difícil, yo no estaba preparada para esto, pero esa es tu decisión de vida. Ella pensó que era un acto de rebeldía, pensó que era una moda, pensó que era una enfermedad, pensó que era una patología, pensó que era que me habían violado cuando chiquito. Son muchas cosas que es natural que a las familias les lleguen las cuestiones de preguntas, pero ese acompañamiento tiene que ser alrededor de cómo te acepto y me acepto yo mismo con mi familia. Mi caso es el 1% de la verdad de todo lo que pasa. El resto, la familia dice, vamos a donde el cura o vamos a donde el pastor, y algunos curas, algunos pastores, algunos psicólogos y psiquiatras cristianos dicen, tranquilos, yo lo curo, yo la curo, y lo llevan a unas terapias. ¿Por qué no lo denuncian? Porque en medio de esas torturas le dicen a los pelados y a las niñas, no le cuenten nada de esto a su familia, porque si usted le cuenta el tratamiento en el que está, el tratamiento se daña y usted no se va a poder curar, y usted está haciendo sufrir a su familia, usted está haciendo sentir desgraciados a sus padres, y ellos guardan por la manipulación de la religión o de la psicología esta realidad. Entonces esto es lo que pasa alrededor de un fenómeno que es muy normal, no es normal, es muy extensivo, y se está dando en toda América Latina y en Colombia, pero no lo sabíamos. Muchas iglesias cristianas tienen un negocio montado de esto, no todas, donde le cobran a las familias plata por curar a sus hijos. Somos inconvertibles, aquí no hay nada que curar, los engañan, y por eso miren esta cifra. 1 de cada 4 personas que es sometida a terapias de conversión termina suicidándose después de todo lo que vivieron. Entonces esto es un fenómeno generalizado hoy en Colombia, año 2022, y eso es muy grave. Ahora, ¿qué pretende el proyecto? El proyecto lo que pretende es prohibir estos esfuerzos. Esto no es una terapia es un proceso psicológico por un profesional que te ayuda a entenderte y a tu familia que te entienda. Una terapia es eso. Esto es un esfuerzo por tortura física y psicológica de tratar de cambiar tu identidad y tu ideología de género, tu identidad sexual. Entonces, a partir de esto, el proyecto lo que busca es prohibir que cualquier persona, por medio de tortura y por medio de tortura física y psicológica, trate de cambiar la orientación sexual de alguien. Salió un tuitero, influencer, activista, como se llamen, homofóbico, a decir que yo iba a quitarle la patria potestad a los padres de todos los hijos menores y adoctrinarlos. Mentira. Dijo que yo iba a meter presos a curas y a pastores. Mentira. Dijo que yo iba a meter presos a psicólogos y a psiquiatras. Mentira. Dijo que yo iba a violar el derecho constitucional a la práctica libre de la religión. Mentira, la libertad de culto no se amenaza. Y acá hay una cosa clara, querido Mauricio, el que se mete a la cárcel son ellos mismos. Si llega a mí un pastor, y pongámoslo en hechos concretos, y yo ordeno dentro de mi iglesia que lo somete a una terapia de conversión, yo conociendo que eso lleva a tratos. ¿Qué es la tortura? Es un delito, y el delito es cuando tú pretendes castigar a alguien por algo que hizo, por algo que es, o para obtener información de algo. Entonces, si yo someto a una persona a amarrarla, a echarle ácido, a quemarla, es que es el mismo tema de la violencia con género. Ay, no, que la mujer se lo busca, no sea tan hijo. Perdón,
porque es que entonces viene una persona a tratar de decir que el congresista es el responsable cuando el pastor es el que está determinando que lo violen y que lo torturen. La responsabilidad es del mismo, Claro, porque la tortura existe claro, como delito, porque el acceso carnal violento existe como delito, porque las lesiones personales existen como delito, porque el secuestro, el constreñimiento ilegal existe como delito y también. precisamente ahí va el punto de la discusión, que entonces yo le decía, claro, si un pastor hace el delito de discriminación, tortura Además, y secuestro, se va para la cárcel. Yo aquí estoy hablando del que lo haga. Si un padre de un menor de edad somete a tortura física y así psicológica a su hijo, pues claro que Sí. se va para la cárcel. O sea, yo Esas no, normas ya están sí, hoy, ya si lo hace existen. un psiquiatra también. Ahora, ¿por qué un proyecto de ley que tenga el agravante contra la población LGBT? Claro, el delito de violación ya existe en la ley colombiana. ¿Por qué luego se crea el agravante del feminicidio? El delito de asesinato ya está, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, Entonces sí. ya existe. Entonces, ¿por qué un agravante? Porque las mujeres son una población que está arriesgada, que está discriminada y que requiere una protección adicional. Si el delito de violación ya existe, ¿por qué se da el agravante para violación a un menor de edad? Si ya existe la violación en el Código Penal, porque hay un agravante para una población que requiere de una protección especial y adicional. Que ha sido históricamente discriminada. Entonces, por que ha eso sido lo ponemos aquí. Que ha sido una población y una minoría históricamente discriminada también. Y que ese tipo de construcciones jurídicas obedecen a tratar de mostrar una realidad social. Claro, para Y- poderla medir. Claro, además. totalmente. ¿Cuántos Y esa delitos? realidad social es que, por ejemplo, en el tema del feminicidio, a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, porque llega el marido y cree que puede cascarle a la mujer, botarle agua caliente o matarla porque no se dejó violar, o porque no lavó la loza, o porque no le tenía la comida, o porque yo creo que puedo decidir con qué persona ella se puede meter o no. Y es precisamente también lo que pasa con la comunidad LGTBI. Son históricamente discriminados. Nos matan por ser diversos. Exactamente, exactamente. Nos torturan por ser diversos. Y ese fue el fundamento incluso de la recusación. Pues entonces mírenme lo ridículo de esta activista. Entonces cuando se da, yo radico el proyecto de ley, esto lo recomienda hoy la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Psiquiatría. El presidente de los Estados Unidos hace 15 días sacó una circular donde le ordena al gobierno de los Estados Unidos a reglamentar esto para prohibir las terapias de conversión, pero además hace un llamado al Departamento de Estado donde les dice, y además, todos los países que reciban recursos de cooperación de nuestro país van a tener que garantizar eliminar esas terapias y prohibirlas y penalizarlas. Es decir, el mismo gobierno de Estados Unidos está diciendo, yo no le voy a dar plata a un país donde esto no se haya penalizado. Ya van 10 donde se ha prohibido. Y este señor llega y dice que a él no le parece. Y la señora cristiana de la comisión de séptima donde estaba el discurso y el señor cristiano, dos congresistas cristianos, ellos dicen que es que nos pueden curar, que yo no les puedo quitar el derecho que ellos tienen a curarnos. Parten de la base de que esto fuera una enfermedad y que ellos tienen un derecho pasando en el derecho de la libertad de culto. Y les dije una cosa, la libertad de culto no es la libertad de tortura. Yo estoy de acuerdo ni de violar, ni de secuestrar, ni de discriminar. Yo estoy de acuerdo con que una persona LGBT, una persona diversa, vaya a orar, vaya a pedir, vaya a buscar apoyo espiritual. Claro que lo tiene que hacer, lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo no me meto con eso. El problema está que si va a buscar eso y termina en una terapia de conversión, de tortura psicológica y física, ahí eso no lo voy a permitir. Eso ya es un delito. Claro. Yo digo es que quieran rezar está bien, que quieran ir al psicólogo maravilloso, espectacular. Aquí tenemos problemas de salud mental gravísimos y la gente debería ir más al psicólogo. Lo que no voy a permitir es que un psicólogo, un psiquiatra, un pastor, un cura, un padre, una madre, un ciudadano, un profesional o no profesional de la salud someta a una terapia de tortura física y psicológica a una persona diversa para curarla de algo que es incurable, porque esto no es una enfermedad. Esa fue la pelea. Entonces, ese activista cristiano va a la comisión asusado por estos dos congresistas cristianos y me recusa. ¿Qué es una recusación para quienes nos están oyendo o viendo? Es un impedimento. Dice, usted no puede discutir ese proyecto ni lo puede presentar porque usted tiene un interés dentro de eso.
Eso se utiliza es para temas económicos. Es decir, si yo tengo una empresa lechera y voy y presento un proyecto de ley en el Congreso para que no me toque pagar impuestos como lechero, pues yo tengo un impedimento y pues no debería presentarlo y me dicen, papi, váyase de aquí porque usted no tiene nada que hacer. Pero esto no aplica para la discusión de otros proyectos de ley. Entonces el señor llega y dice que yo no lo puedo hacer porque yo soy un reconocido activista. Pues claro, huevón, me elegí por la población LGBTI en parte y llegué a defender la población LGBTI más. Totalmente. Entonces esto es como si, por ejemplo, la curul de las negritudes del Congreso llegara y no puede presentar proyectos para las negritudes, o como si esa congresista cristiana que ha presentado proyectos de ley para las mujeres no pudiera presentarlo por ser mujer. Pero a eso sí, a ellos sí pueden presentar proyectos de ley para no tener que pagar impuestos, ellos sí pueden presentar proyectos de ley para que el Estado les tenga que regalar terrenos sin pagar predial o los exima de predial. Eso sí lo pueden hacer ellos como cristianos representantes de una iglesia, pero yo no puedo presentar proyectos para defender mi población. Al final, esa recusación terminó silenciándome durante 5 días. Fue un acto de homofobia y discriminación. Es que ese es el reproche. Porque cualquier huevón puede ir tristemente, puede ir a decir esas sandeces, esas estupideces, esas huevonadas. Pero creo que lo cuestionable es lo que pasa dentro del Congreso con esa recusación. Porque al ser abiertamente infundamentada, eso tenía que ser rechazado de plano. Sin duda alguna. ¿Ahí qué pasó? Eso nunca se había dado. Es la primera vez en 200 años de historia que a alguien lo callan por su identidad y su orientación. Nunca. Tanto así que la misma séptima, la comisión quedó como confundida. Esto nunca había pasado. ¿Qué hay que hacer? Y como nunca había pasado, entonces tocó mandarla a la comisión de ética, que es quien resuelve estas recusaciones, que tiene 5 días para definir. ¿Qué debió haber hecho la comisión de ética? No discutirlo, rechazarlo de plano. Pero lo que se hicieron fue sentarse a discutirlo. Terminó siendo positivo porque unánimemente rechazaron la recusación y mandaron un mensaje que en Colombia nunca más nadie podrá ser recusado o silenciado por su raza, orientación sexual, género o cultura. Y eso pues resultó volviendo nada a este homofóbico discriminador, porque quedó como un zapato, como un culo, perdón la palabra, frente a todo el país. Es que es un tarado mental. Es que a ver, ¿quién es el tarado? El que tiene taras mentales. Sí. Y el tarado mental, que es este señor, era una persona que consideraba que una persona que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, no podía discutir los proyectos que en la mera concepto más básico de democracia representativa iba a hacerlo. Era tan tirado de los cabellos, como dicen para allá, que no podía tener una viabilidad jurídica. Pasemos a otro tema, querido Mauricio, algo muy importante más allá. Bueno, antes de eso, ¿cuál crees que debe ser los retos que asume la comunidad, o cuáles pueden ser los objetivos necesarios que se vienen en el futuro inmediato para la comunidad LGTBIQ? Seguir haciendo activismo judicial, seguir haciendo activismo en las calles. El señor ese homofóbico me recusaba y decía, es que usted es activista y es el lobby gay internacional. Pues, a ver, pues es que claro que llevamos... a Soros por ahí. O sea, no, sí, lo metieron. O sea, era una cosa que yo decía, no puede ser esta película, este video, no sé qué se fumó, la Biblia, yo qué sé, porque el man estaba metido en que aquí hay un activismo y que yo estoy financiado por multinacionales, transnacionales de activismo. No, soy activista LGBT porque propendo por los derechos que no nos han dado y que nos han violado toda la vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Seguir marchando con paz, con alegría y con amor. ¿Cómo ves el tema de la adopción? Difícil, hay que lograrlo. Hoy se puede en Colombia, hoy las parejas del mismo sexo lo pueden hacer, hay que reglamentarlo, pero como eutanasia, cannabis, aborto, pues van a ser discusiones que el Congreso difícilmente va a dar. Lo que sí tengo que decir es que tenemos que seguir defendiendo, y claro, los cristianos que sigan defendiendo sus tesis. Estamos en una democracia, yo no los voy a silenciar porque se paren a gritar lo que quieren gritar, pero yo tengo el derecho a seguir defendiendo a mi población. Pronto se viene el Pride, estaré marchando por la diversidad y por la igualdad, con la frente en alto, diciendo, a mí no me van a callar, la igualdad es imparable. Yo no voy a dar un paso atrás, porque no nos pueden seguir matando por ser diversos, no nos pueden seguir discriminando, no nos pueden seguir despidiendo, pero sobre todo no pueden seguirnos negando los derechos al acceso a la salud. La población trans hoy es discriminada, hoy está destinada a la pobreza si no hacemos un cambio, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Tengo una buena noticia, y es que el Congreso hoy tiene 5 o 6 nuevos congresistas abiertamente gays. Maravilloso. Eso creció, eso genera mucha esperanza. A ellos les voy a entregar, y a ellas,
el proyecto de ley para que así, juntos, juntas y juntes, podamos sacarlo adelante y de esta manera lograr que se prohíba, se penalice y en Colombia a nadie más le traten de cambiar a la fuerza, por tortura, por cualquier forma, mecanismo, su diversidad, su orientación sexual y su expresión de género. Además que hay algo importante, es que empiezan a haber cambios generacionales. No necesariamente miembros de la comunidad LGTBI entienden, son sensibles y son empáticos con un esquema sistemático de discriminación que ha existido contra ustedes durante todo ese tiempo y creo que también es importante. Querido Mauricio, un último tema gigantesco. ¿Cómo fue darse esa pelea por las plataformas tecnológicas? ¿Cómo fue darse esa pelea tal vez contra ese lobby que lograba englobar en el mismo grupo Uribe y a Robledo, que eran los taxistas? ¿Cómo fue esa vaina? Yo creo que eso es delirante. Nadie piensa en el usuario. Nadie piensa en que en algún momento el taxi cayó en crisis o porque mataban a la gente o porque hacían paseos millonarios o porque no se les daba la puta gana de llevar a la gente donde tenían que llevarlos o por tantas cosas. Y ahí germinó Uber, que venía de otros países y generó un escenario en el que la gente se sentía segura, cómoda, utilizando la tecnología para poder transportarse. Eso fue una labor y eso fue una pelea brava. ¿Cómo podrías hacer un resumen de esa pelea? ¿Cómo podrías explicarnos qué es lo que viene con eso? El panorama no se ve tan bueno. Por un lado, en este gobierno acabó una persecución del lado de Duque, la hijo de madre. Por un lado, el ministro de las TIC, en algún momento los ministerios están medio ayudando el asunto, pero la superintendencia fue bárbara con ese tema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Cuál fue el escenario en el que te enfrentaste? ¿Cuál es el escenario en el que nos dejas? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Duro, es una pelea que lleva 12 años sin resolverse en Colombia. Yo soy un defensor de las libertades individuales. Dentro de estas, la libertad de cada ciudadano a escoger en qué se quiere mover, de acuerdo a su sensación de seguridad, a su comodidad, a su presupuesto. Y las plataformas tecnológicas son una realidad que llegó con la economía colaborativa para cambiar quedarse las formas y para quedarse. Entonces yo lo que estoy diciendo es, hay que equilibrar la cancha, porque sin duda estas nuevas colaborativas, economías colaborativas, retan a los sistemas que tienen que cambiar y entonces lo que necesitamos es poder garantizar, eliminarle cargas excesivas a un sector que pues viene regulado desde los 60, 70, 80, 90 y ponerle unas obligaciones y responsabilidades a un sector nuevo que surgió. Si todos concursan en igualdad de condiciones, será el ciudadano el que se beneficie porque puede escoger y serán esos sectores los que también lo hagan con normas claras y transparentes. A eso le apunté. Esto lo volvieron una pelea de taxistas contra plataformas. Esto no es una pelea entre ellos. Esto es una pelea por los derechos individuales de cada ciudadano. De acuerdo, y aquí me empecé a enfrentar con un sector recalcitrante, tradicional, obsoleto, retrógrado de taxistas, no todos, un grupo, que quieren insistir en que nos tenemos que mover solo en taxi sí o sí, porque no puede haber nada más, a tal punto que un grupo de esos taxistas se fueron a pasarle por encima de sus taxis a patinetas, porque en su momento dijeron que tampoco nos podíamos mover en patinetas, entonces mañana nos tiran el carro para decir por qué va en bicicleta, usted se monta en mi taxi o no, no, perdón, esto no puede pasar así, pero tampoco podemos permitir que esta falta de reglamentación afecte a las inversiones de las familias taxistas, porque hoy, mientras tienen que pagar cupo, impuestos, rodamiento, una cantidad de cosas, las plataformas no. Ellos tienen que tener un sistema de afiliación a seguridad social, las plataformas no de sus conductores. Entonces necesitamos es poder equilibrar cancha, quitarles cargas y ponerles responsabilidades. Que también los dejen de explotar manera, laboralmente a los taxistas. Derechos porque es laborales. Que la gran mayoría de los taxis que ruedan hoy son personas que pagan, creo que es diario, si no estoy mal, 150.000, 180.000 por el día, carro tanqueado lavado. Pero los explotan laboralmente. Hay que es pensar una en esclavitud ellos. moderna esa vaina. Hay que pensar en los dueños de los cupos. Hay familias que invirtieron su presupuesto. ¿Se tienen que acabar los cupos? Sí, y hay que pagarles ese cupo, hay que compensarles ese cupo. Ya lo hicieron muchos países. Colombia lo hizo con el sector transportador. Hasta el año pasado se terminaron de pagar los cupos de los camiones que después de desmontarlos durante 6 años se pudo. ¿Cuánto valía? Listo, hablemos. ¿Cuánto vale el cupo? 120 millones, 180, 110, 70, depende de la ciudad. Se le compensa ese valor, puede continuar con su taxi, pero va a poder un
taxista no propietario tener su propio carro y trabajar para él mismo, y la familia que tiene esos cupos la van a poder invertir en otra cosa y continuar con su vehículo. Y que pueda pagar por su salud, Claro. y que le paguen, si es empleado ese señor, su seguridad social. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú crees que liderazgos como una persona como Hugo Ospina ayuden en este escenario? Porque yo vi que tuviste muchos conflictos con él. Pues con él y con los taxistas me mandaron a matar, empecemos ¿Ah, sí? por ahí. O sea, un día me llega a mí el CTI, me llega a mí la Unidad Nacional de Protección, Seguridad del Congreso, está yo en una plenaria, tenemos que hablar. ¿Y qué pasó? Encontramos unos audios donde hay unos señores, yo había denunciado unas amenazas que me han llegado por redes sociales y por WhatsApp. Y pues interceptaron unas llamadas donde estaban pagando 12 millones de pesos por matarme o por secuestrarme y venderme a un grupo armado ilegal para que me tuviera 15 años retenido. Entonces, cuando esto pasa, yo que andaba a pie, en patineta, en bicicleta, pues quedo en una situación difícil. O sea, ustedes no saben lo que es que a uno en este país, por pensar distinto, lo quieran matar y asesinar, lo que implica caminar por la calle angustiado de que mañana me dan un tiro, lo que implica salir de mi casa y mirar para todos lados y no saber si vuelvo porque me van a matar, porque yo estoy tratando de defender una tesis que creo, esto que se haga en el debate democrático. Y eso a mí me dolió mucho, que me tocó empezar a tener un esquema de seguridad después de que yo había renunciado a todo esto durante unos meses, porque me querían matar por simplemente tratar de equilibrar la cancha, proteger a los taxistas, proteger a los conductores y a los usuarios y a la inversión en Colombia de las empresas que vienen a invertir aquí. Entonces eso fue doloroso. Hugo Ospina, tengo que decir que se manifestó varias veces en contra de esas amenazas, no fue él ni su grupo. Sí. Pero sí creo que sigue pensando en que esto es taxi o taxi. Ellos dicen que ellos pueden tener plataformas. No, los usuarios no están buscando una plataforma de taxis, están buscando es tener la de taxi, la de carro particular y decidir entre ellos. Y de servicio especial también. Y de servicio especial. ¿En qué logramos? Logramos que por primera vez se aprobara en primer debate ese proyecto que nunca se había logrado llegar hasta allá. Lo hundieron en el marco del paro los taxistas por una amenaza que le hicieron al presidente de bloquear la ciudad. Y es que No ese es más. el maldito gen que tenemos acá, que creemos que con vías de hecho se consiguen las cosas y algunas se consiguen. Pero en este caso era dialogar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy ese proyecto de ley logró, y esta lucha de 4 años logró una cosa. Yo presenté eso solito la primera vez, la segunda con un compañero y la tercera con 80. Es decir, esto empezó a cambiar y ya el discurso y la narrativa en Colombia la logré cambiar. Pasamos de prohibir a que todos digan reglamentar. El Congreso hablaba de prohibir, hoy el Congreso habla de reglamentar. El presidente habla de prohibir, hoy habla de reglamentar, aunque no lo hizo. Los mismos taxistas ya no hablan de prohibir, sino de reglamentar. Lo que pasa es que quieren es para ellos. Entonces, hoy el Estado y la narrativa queda en el escenario de hay que reglamentar y hay que buscar la mejor forma, porque van a seguir operando las plataformas y cada una que llega llámese le quita como plata a la sea, otra. Didi, Bit, Uber, lo que sea, en la medida en la que haya un colombiano dispuesto a querer coger un servicio de esas características, va a existir. Sin duda. Querido Mauricio, una última pelea berrionda que te diste. Este tema de la ley de comida chatarra. Me sacó. Hace cuánto yo veía esa pelea o esa discusión en la que le exigías al ministro de Salud que no fuera hipócrita de venir a decir que Tramposo. estaban esperando unos tiempos y unas vainas, queriendo el gobierno sacar pecho, sacando una propia reglamentación de este escenario. ¿Cómo ves ese tema? ¿Era un tema necesario? Muchas veces decían que en los países donde, donde se ha hecho el etiquetado, el impacto no ha sido muy bueno. ¿Qué mensajes dejas de eso? De este Lo primero es que para un estudio, otro estudio. Cada sector saca el estudio que quiere para poder mostrar si funciona o no funciona. Lo que sí hay que decir es que es un derecho de los ciudadanos poderse informar. Que por aquí, para quienes no nos están viendo, parte del equipo técnico estuvo metido en el debate y tenía un estudio para otro estudio. Y como esta discusión es bien particular, ¿cuál es mi defensa? Es la del derecho de los ciudadanos a tener información. Las dictaduras mienten y ocultan información. Las democracias dan información para que el ciudadano tome decisiones. Yo no pretendo prohibir nada. Yo lo que pretendo es que cada colombiano, cuando vaya al supermercado y a la tienda, tenga información adecuada de qué comestibles tienen excesos de azúcares, grasas y sodios, y de esa manera decida si se mete 20 paquetes sabiéndolo o no. ¿Cuál es el problema? Que todos esos comestibles ultraprocesados te dicen rico en fibra, light, bajo en azúcar, te hará poderoso, fuerte, rico en vitamina B1, B5, niacina, natural,
Y entonces tú empiezas a comprar eso convencido de que estás comiendo bien, pero en realidad te estás envenenando. Hoy tenemos una cifra muy difícil y desgarradora. 100.000 personas al año en Colombia se enferman de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son? Aquellas derivadas de una mala dieta alimenticia. ¿Y cuáles son? Hipertensión, azúcar, obesidad, colesterol, diabetes, enfermedades coronarias. Entonces, cuando tú empiezas a mirar, ¿qué fue lo que pasó? Pues es que no te alimentaste bien, pero se nos dispararon los índices de obesidad y de diabetes infantil, y eso genera pobreza. Una familia que tiene un familiar con una enfermedad no transmisible tiene que utilizar el 30% de sus ingresos para tratamientos médicos. Eso genera pobreza en un país con ingresos tan bajos. De salud también. Y nos cuesta 3.7 billones al mes, un cuarto de la reforma tributaria, en atender enfermedades que se pudieron haber prevenido en parte. Esto no va a solucionar por completo los problemas de obesidad, de salud, de diabetes, pero sí por lo menos la información. El proyecto se dividió en dos partes. Enséñenle a la gente a comer bien, a los jóvenes y a las familias, qué es comer bien, qué es saludable, qué es un alimento, cuáles son los excesos máximos. Y en segundo lugar, pues déle información, porque si yo le digo, oiga, vaya, aliméntese bien, y usted ya sabe, no puedo comer excesos de azúcares, grasas, sodios y edulcorantes, y llega al supermercado con esa meta y encuentra una caja que dice rico en fibra, alto en vitaminas, colágeno, saludable y orgánico, pues usted dice, ay, mire lo que me enseñaron, y detrás de eso lo que hay es veneno. Les voy a dar un ejemplo a quienes nos están oyendo. Muchos de esos cereales es mejor que usted le dé 4.5 gaseosas de desayuno a su hija antes de irse para el colegio, o a su hijo, que ese cereal, porque esa gaseosa tiene azúcar, agua y 6 edulcorantes. Ese cereal tiene azúcar, grasas, edulcorantes, sodios, químicos, todo lo malo. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo así? Hay un cereal de esos que es mejor dar 6 gaseosas. Entonces ya la gente dice, pero lo que dice esa caja es orgánico, te hará fuerte, rico en vitaminas. Y reciclamos. Y reciclamos. Entonces, o el 10% de nuestras ventas van para La Guajira. Es como que uno dice, esto fue la lucha que yo me di, la industria no quiso, pero porque sí lo pudo hacer Ecuador, Chile, México, y el mundo lo está haciendo. Y me enfrenté a lo último, y cierro con esto, además de que nos etiqueten al frente los empaques, el sello sea octagonal, monocromático, un octágono que diga exceso de azúcar, no más. Un octágono es, cuando usted va manejando y ve una señal de pare, usted nunca va a encontrar una señal de pare redonda, todas son octagonales porque su cerebro ya se educó para que eso sea una alerta. Si usted lo pone en redondo, eso puede ser algo bueno. Entonces, ¿qué quiere la industria? Que los sellos sean frontales, claro, redondos de colores con muñequitos. Entonces, si a usted le ponen un sello con muñequitos, con colores que dice exceso de azúcar, pues usted como que no lo entiende, y abajo le meten un letrero grande que dice bueno para tu salud, pues lo anulas. Cuando a ti te ponen un octágono, como es el de México, Chile, digamos en este momento, y Perú, ese octágono que dice pare, negro, sin colores, para que no se confunda, para que lo lea un niño de 2 años, de 3 años y una persona que estudió o no, pues usted ya dice, uy, ¿esto qué dice? Exceso de azúcar. Bueno, yo me iba a comer 5 de esos, no, entonces ya solo me como 1. Solo estoy pidiendo eso. No se va a quebrar la industria a tal punto que se demostró en los estudios, que esa industria creció en ventas porque modificó sus fórmulas para no tener excesos y poder seguir vendiendo los productos. No nos metan mentiras, no nos engañen, no nos vendan comida chatarra que luego tenemos que pagar. Me dio una lucha que al final logró pasar, 3, 4 años peleando, y ahora estoy esperando la reglamentación del ministerio para que sea octagonal y no circular. Hijo de madre. 2 temitas antes de terminar, querido Mauricio. ¿Cuál es el balance de la ley de pago de plazos justos? Vamos a hacer estudios próximamente para saber cómo se ha venido aplicando. El problema es que empezó a operar apenas este año, en enero, en su totalidad. Entonces, muchas áreas financieras y contables de las grandes empresas aún no la conocen. Es normal en un país tan legalista que no la conozcan, y a muchos les toca irse a pelear, y entonces el contador dice, a mí me importa un carajo la ley, pero no sabe que hay unas sanciones por no cumplirla, y las leyes no son optativas en este país, son obligatorias. Entonces, hoy hemos encontrado que las empresas serias grandes están pagando a 45 días, que es lo que dice calendario, sus facturas, pero muchas otras no lo entienden, no lo saben, no lo conocen, y están violando la ley, se están exponiendo a sanciones multimillonarias. Hoy ningún colombiano puede aceptar que una empresa le pague a más de 45 días, y ninguna empresa puede permitir hacerlo. Si una empresa llega y te dice a ti, mira, te contrato a ti, pero ojo, te pago a 60 días, tú estás cometiendo una contravención que quedó claramente estipulada en la ley, y esa empresa que lo propuso también. Hoy tengo un balance positivo hasta ahora,
de muchas empresas que me llamaron a decirme: Mauro, le voy a ayudar en su campaña porque lo que yo me he ahorrado en intereses de créditos, Claro. de facturas que yo tenía que esperar 7 meses, ya no lo tengo que pagar. Y eso me alegra a mí saberlo. Como es normal, nos va a tomar unos 4 años que se termine de apropiar, pero ya toda la gente lo pone en sus facturas. Plazo de pago cuando la radican, lo que dice la ley. Y ojo, el tiempo empieza a correr a partir de la entrega del producto a satisfacción y del servicio, no de cuando te digan radique, porque si no, no hacemos nada. Entonces es como, oiga, usted ya me prestó el servicio, traiga la factura en 6 meses y se la pago a 45. No. Cuando le entregue el producto empieza a correr el tiempo, no cuando usted me diga que radique. Y eso es muy importante y ojalá pues las empresas puedan seguir creciendo porque ya no van a tener que gastar plata en créditos que a veces ni les dan para sobrevivir. Eso es esencial y más para los emprendedores, querido Mauricio. La última, la final y tal vez no voy a decir la más importante porque hemos hablado de unos temas esenciales, pero de pronto para las personas que se sienten representadas por ti, que confiaron en ti, que siguen confiando en ti, ¿qué se viene para Mauricio? ¿Qué hay ahí en el panorama? Vea, tengo que decir que estoy más confundido que cuando me di cuenta que era gay. Estoy perdido. Esto no se lo espera uno la primera sí espera perder, en la segunda, después de haber hecho un trabajo y un ejercicio, no. Guayabo, hijo de madre. Sí, eso da muy duro. O sea, esto una tusa mortal. Tusa como cuando usted lo dejan sin. O sea, usted es un buen novio, se porta bien, no trasnocha, no bebe, es buen polvo, todo. No tiene issues con su mamá ni con su familia. O sea, todo. Y un día le dicen, oye, ¿sabes qué? Te termino. Y queda uno como vuelto mierda, como, ¿pero por qué? Si yo lo hice todo. Eso es así, eso se siente así. Yo ya hice mi duelo, 2 días de no bañarme viendo Netflix, comiendo helado, crispetas, comestibles ultraprocesados con exceso de azúcar. Sin rotulado. Sin rotulado, sin etiquetado. Y llore, que llore. Termino esto y hoy estoy con varias rutas. Volver a emprender es un llamado que mi corazón dice, oiga, métase por ahí. Irme al gobierno nacional y entrar a trabajar. ¿Es una posibilidad real? Es posible, Okay. Es posible hacerlo. Yo fui presidente de Impulsa, que es una agencia que encarga de fomentar el emprendimiento y demás, y me gustaría volver al servicio público, está bien, eso es otra opción, y Alcaldía de Bogotá es otra opción, con un grupo de los que nos quemamos para hacer ahí una eliminatoria entre nosotros y decidir quién debe ser, pero empezar a hacer como una especie de consulta entre nosotros jóvenes para poder tener una representación. Este año hay segunda vuelta y eso nos permitiría un rodolfazo en términos de que un desconocido del mundo pueda tener opciones de. Verídico. Eso es lo bueno de las segundas vueltas. Entonces, tenemos eso, alcaldía, tenemos entrar al gobierno nacional en lo que sea, o emprender. Por ahora, mi periodo termina todavía el 19 de julio, es decir, tengo tiempo para pensarlo. Esto es un despido con previo aviso y ya será la vida la que me lleve. Me quiero tomar unos días de receso como para acentuar bien y saber qué mi corazón me lleva a hacer, porque los 3 me gustan mucho. Emprender otra vez me llama mucho la atención. Es tu mundo anterior con este mundo nuevo de política que me imagino que te apasiona profundamente y más aún después de no tener una actividad tímida, sino que te abanderaste de tus cosas y como te dije desde el inicio, lo respeto profundamente. Gracias por estar acá, querido Mauricio, nos dejas unas enseñanzas gigantescas, muchas dudas que hay que seguir trabajando, pero también muchas ideas concretas de cuáles son los derechos y cuáles son las realidades de discriminación de tu comunidad. Y para unir a todas estas personas que nos ven y que entiendan que el tema de la discriminación, el tema de la violencia, el tema de la tortura es una realidad, dejas sin duda alguna un legado muy importante en el Congreso. El tema de la ley de pago a plazos justos es una cosa loca para los emprendedores, pero sin duda alguna todas las peleas que diste te hicieron ganarte el respeto no solamente de una comunidad que debe saber que está tremenda o que estuvo tremendamente bien representada, que seguirá representando sin duda alguna, pero un ciudadano que tuvo el criterio para hacer política de una manera distinta. Gracias, querido Mauricio. Muchas gracias por la invitación, gracias por esto. Y bueno, siempre digo yo, prosperidad, salud física y mental, porque de la mental pocos hablan y eso es un tema del que hay que hablar. Un abrazo gigantesco, chao. Comentarios, todo lo que quieran, lo que les gustó, lo que no les gustó, lo que quieran saber. También aquí dejamos las redes de Mauricio y nada, buena suerte y vamos para eso.